Cristo, para que conozcan la verdad presente, para que conozcan la palabra y sean los que van a cambiar la sociedad, a influenciar en las próximas generaciones y ver a Cristo en cada corazón, en cada casa y en cada familia. Es bueno ir a la Escritura y revisar que el Evangelio de Dios es Cristo, que el Evangelio es poderoso, que el Evangelio no es religión. Pero como se ha visto el Evangelio como religión, muchas personas corren detrás de una religión. En ninguna manera. El Señor no vino a traer una religión. Cristo no vino a traer un movimiento religioso. Cristo vino a traernos la vida del Padre. Cristo vino a mostrar y a enseñar quién era el Padre. Entonces, cuando Él vino acá, Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me tiene a mí, tiene el Padre. Y eso es importante porque el Evangelio no es lo que nos han enseñado por años, por décadas y por siglos. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Y hoy yo quiero compartir algo que le he titulado El poder del Evangelio. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante hasta el 31. Quiero que ustedes tengan ese pasaje a la mano, porque quiero leerlo y quiero que usted en casa o donde quiera que se encuentre saque el tiempo y lea las Escrituras, porque en ella está la vida eterna, en ellas están. En Juan 5:39 él dice: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Claro, porque al estudiar las Escrituras vamos a encontrar que es Cristo. Por eso Él le recordó a los discípulos cuando resucitó las Escrituras y les mostró todo lo que hablaba de Él. Ahora el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Oiga esto, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. La palabra es Cristo, el Evangelio es Cristo. Y si la palabra es Cristo y el Evangelio es Cristo, entonces dice que la palabra de la cruz, que también lo que está enseñando es la obra perfecta de Cristo al morir y resucitar. Esa palabra de la cruz, de muerte y resurrección del Señor, dice que es locura a los que se pierden. O sea, la gente no alcanza a discernir y a conocer que el Evangelio es el poder de Dios, que el Evangelio es Cristo mismo, que ha venido, que se ha encarnado para que pueda ser conocido. Verso 19 dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y viene una serie de preguntas en el verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Ojo con esto. Repito, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden ¿qué? Señales. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El evangelio, que es para los gentiles de aquella época y muchos ahora, locura. El evangelio es una locura. Claro que realmente es una locura, porque no tiene nada que ver con lo natural. El evangelio lo han naturalizado, malinterpretando a los que siguen el evangelio, siguen a Cristo o al cristianismo como una religión o como una opción de poder, de respaldo, de protección, de sabiduría, de provisión. Y eso no es la esencia del evangelio, aunque el evangelio, que es Cristo, tiene todo eso.
Pero la intención de cada corazón, acercarse al Evangelio, acercarse a Cristo, no es por la esencia de Él, es por lo que Él da, por lo que Él genera. Pero dice aquí que para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho poder de Dios. Mire eso, lo que el Padre ha hecho de Jesús para nosotros. Ha sido hecho sabiduría. Lo primero que dice, mas por Él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y cierra diciendo para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, si el Evangelio es poder, hoy nosotros tenemos que mirar qué es el Evangelio y en qué consiste ese poder. Pero nos damos cuenta que el apóstol Pablo también escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios. ¿Para salvación a quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, bueno, miremos algo. Si por un lado le dice a la iglesia de Corintios que el Señor es para nosotros sabiduría, justificación, redención, todo lo que es Cristo para nosotros y todo lo que hoy podemos disfrutar realmente estando en Él. Porque si tenemos una mentalidad religiosa o vemos el Evangelio como algo que me provee, me suple, me protege, solo algo para este mundo, para este tiempo, estamos muy equivocados. Déjeme decirle que el Evangelio trasciende más allá del crono, trasciende más allá del tiempo y el espacio en el que el hombre ha sido desarrollado, ha sido creado, porque el Evangelio es eterno, Cristo es eterno, el poder de Dios en la manifestación gloriosa de la obra terminada de Cristo en la cruz por nosotros es eterno. Ahora nos encontramos en la eternidad con el Padre, a través de Cristo, que ha sido hecho para nosotros todas estas cosas. Cuando nosotros miramos Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, en primer lugar, potencia, poder de Dios, para salvación, pero dice aquí, a todo aquel que cree. Porque el Evangelio de Juan dice que el que cree ha sido salvo, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado. La única opción que tenemos para ser salvos y disfrutar del poder del Evangelio es creer, convertirnos en creyentes de Él, no de lo que Él hace, sino de lo que Él es, de quién Él es. Y dice el verso 17 de Romanos 1, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. O sea, aquí no hay cabida para la mente natural. Aquí no hay cabida para lo que el hombre en sí pueda hacer. Hoy encontramos muchas cosas y nos vemos en un contexto de muchas situaciones y de cosas que decimos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente anda como loca? Claro, porque se ha desarrollado en un ambiente de locura. Pero dice para los gentiles, locura el Evangelio, es una locura. Claro, como que
yo voy a ser salvo? ¿Cómo que yo voy a hacer la justicia de Dios? ¿Cómo que yo voy a hacer todo lo que dice el Evangelio que yo soy? Si yo soy un hombre, yo soy una persona natural. Pero hay algo poderoso que también quiero resaltar, y es 2 de Corintios 5:17. Ahí el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, aquí hay una implicación interesante. Yo tengo que estar en Cristo para que suceda el milagro de la recreación o de nacer de nuevo espiritualmente. Pero Pablo le dice a los hermanos de Corinto: de modo que si alguno está en Cristo, si alguno cree y lo recibe, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que ocuparnos en lo que estamos haciendo aquí, en lo que usted saca el tiempo para escuchar y entender el Evangelio como el poder de Dios, que no se puede reemplazar ni sustituir por nada ni por nadie. Miren con mucho cuidado lo que dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, ahora entonces nueva criatura. Pero ¿por qué, si soy nueva criatura, sigo todavía embarrándola? Sigo todavía con esas reacciones, acciones y palabras que no van acorde al Evangelio, no van acorde a Cristo, no van acorde a Dios. ¿Por qué? Obviamente hay una naturaleza viciada. Venimos de un trasfondo de enseñanzas totalmente carnales, naturales, y así no se le conoce a Dios y no se nace de nuevo. Recuerden que Jesús le dijo a Nicodemo que lo nacido de carne, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es un nacimiento que se da por fe, que nuestra mente ahora se conecta con la mente de Dios, que es la mente de Cristo, que nos ha sido dada por fe cuando creemos en Él y lo recibimos. Entonces no es que nos metimos a evangélicos, nos convertimos a una religión, no, es que entendemos que el poder del Evangelio ha llegado a nuestras vidas, nos ha transformado, nos ha cambiado y ha hecho todo lo que Cristo dice que ha hecho por nosotros. Por eso Pablo dice: de aquí en adelante a nadie más conocemos según la carne. A Cristo no lo conocemos ya según la carne, sino que ahora lo conocemos como el Cristo resucitado, lo conocemos como el que ha pagado en la cruz, el que ha clavado y cancelado todo lo que nos era contrario a nosotros. Qué maravilloso. Pero no disfrutamos esto porque no lo entendemos o porque lo vemos de otra manera. En 2 de Corintios 4, 3 y 4 encontramos un pasaje muy importante que nos aclara o nos muestra un panorama donde tú puedes entender espiritualmente qué ha pasado y qué está pasando con los que no les es alumbrado el entendimiento por la luz del Evangelio, por el poder de Cristo. Y dice 2 de Corintios 4:4: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, ¿verdad? En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca ¿qué? La luz del Evangelio. Entonces, el Evangelio es poder. El Evangelio es luz. Pero aquí dice que el príncipe de este mundo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando nosotros entendemos que el apóstol Pablo lo que nos quiere decir es que el Evangelio, que es tan poderoso, que es para salvación a todo el que cree, que es vida eterna, que es poder, que es luz, no lo puede ver el incrédulo, porque a quien cegó el entendimiento, el Dios de este siglo, es a los incrédulos. Y nosotros tenemos que ser
creyentes en Dios. Ahora que nos podemos dar cuenta de todo lo que es el Evangelio, de lo poderoso que es, sabemos que no solo es para vivir en este lapso de tiempo que Dios nos permite en la tierra. El Evangelio es tan poderoso que nos lleva a disfrutar la eternidad de Dios en el presente, que ya las preocupaciones de este mundo, de este siglo, pasan a un segundo plano, porque realmente todo lo que incomoda, todo lo que nos inquieta y lo que nos mueve en este mundo es de este mundo. Si quiere, hagamos un ejercicio. Haga usted un ejercicio. El ejercicio que nosotros podemos hacer es hacer una lista de todo lo que yo hago en este mundo, todo lo que yo hago en este planeta, todo lo que yo hago. Y del otro lado, coloquemos lo que yo hago frente a la naturaleza de lo que hago. Si es temporal, si solo es para lo que vivimos o disfrutamos aquí, en este mundo, o tiene una trascendencia eterna. En estos días yo hablaba con unos amigos y le decía, ¿para qué vamos a ser millonarios? ¿Por qué? ¿Para qué quieres ser millonario? No, porque para comprarme la casa que yo quiero, para poner el negocio que yo quiero, para esto, y comenzó a decir todo por lo que quería ser millonario, rico. Y yo le decía, ¿sabe una cosa? Eso no está malo, pero no veo por ningún lado que la riqueza, que el dinero que vas a tener, lo vas a invertir en algo que tenga retorno eterno. O sea, hay que tomar todo lo que Dios nos permite en este mundo, invertirlo, aplicarlo en lo que va a dar un resultado eterno. Es decir, lo que yo hago tiene que ir conectado con la eternidad. Cuando el Evangelio impacta mi vida, cuando el poder del Evangelio, que es para salvación a todo aquel que cree, que es vida eterna, que es luz, entonces el sentido de lo que yo hago aquí en la tierra cambia. Y el sentido de lo que yo hago y proyecto aquí en la tierra va ahora en la dirección de generar lo que Dios se propuso desde la eternidad hasta la eternidad. Hoy es el día que hizo el Señor para nosotros poder no solo entender, sino darle la importancia que el Evangelio es para mi vida. Me da tristeza cuando veo y escucho de personas que profesan ser cristianos, profesan seguir el Evangelio, pero un cristianismo y un evangelio que está totalmente distorsionado, que está muy lejos de la realidad de lo que es el Evangelio. El Evangelio no es un sistema religioso, el Evangelio no es la respuesta a mis necesidades, el Evangelio no es un poder, una aseguranza, el Evangelio no es lo que nos han dicho que es mucho más que eso. Aunque sí tenemos en Él, porque el Evangelio es una persona, es Cristo. Y el poder de Cristo, al hacer todo lo que Él hizo y conocerlo hoy como un nuevo pacto, un convenio diferente a los que anteriormente había hecho el Padre con hombres y con naciones como con el pueblo de Israel. Hay un pacto que se conoce como el pacto mosaico, o la legislación, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Y es la que ha sido tan fuerte, se ha encarnado tanto en los creyentes del mundo, que aún siguiendo el Evangelio, que es Cristo, que es el poder de Dios, o ayudarnos en lo que nosotros no podíamos cumplir, haciéndolo Él por nosotros. Esto es lo que no cabe realmente en la cabeza de una persona natural. ¿Cómo yo soy santo? ¿Cómo yo soy justo? ¿Cómo yo soy lo que el Padre dice que soy? La Escritura dice que yo en Cristo soy nueva criatura, que en Cristo todo lo puedo, que en Cristo todo lo tengo, que en Cristo estoy completo, todo en Él. Pero dentro de todo lo que la Biblia enseña, el centro de la Biblia es Cristo.
La voluntad de Dios, del Padre, es Cristo. Así que hoy solo quiero recordar y afirmar que el poder del Evangelio es tan grande que no solo sana, no solo restaura, no solo te protege, no solo nos ayuda a cambiar circunstancias temporales a veces. Porque usted se imagina al apóstol Pablo y los apóstoles que predicaban el Evangelio, vivían el Evangelio, disfrutaban el Evangelio, pero los encarcelaban, los levantaban a piedra, los castigaban, los mataban. Pero hoy día el Evangelio para muchos es sinónimo de tranquilidad, confort, tener los privilegios más grandes. Y si seguimos un evangelio de reino, como algunos dicen, entonces el evangelio de reino es el que mejor vista, y no tiene nada de malo vestir bien, lo que puedas lucir, ponerte, eso está bien, no tengo nada en contra. Pero se ha malinterpretado o se ha querido reducir el evangelio a eso, a comodidades, a confort. Resulta que no es así. ¿Por qué? Porque el evangelio trasciende a lo eterno. Entonces, quiero hacer un resumen diciéndote el poder del evangelio que Pablo nos recuerda y le escribe a la iglesia de Romanos y a los Corintios. Ese mismo poder está dispuesto hoy para que puedas entender y los ojos del entendimiento sean abiertos, los que ha cegado el príncipe de este mundo. Solo el Señor nos da la luz para poder ver lo que el Padre nos ha entregado a través de Él, y así las cosas pueden realmente cambiar. No solo, repito, las cosas temporales, no solo lo físico, lo material, sino que trasciende a lo espiritual, y lo material y lo físico queda en segundo plano. Por eso, si tengo o no tengo, no condiciona mi fe. Si hago o no hago, no condiciona mi fe. Nada de lo que está en este mundo físico, material y temporal me reduce o me limita a lo que ahora tengo en lo eterno, en Cristo, en ese poder que me ha salvado, que salva a todo aquel que cree y que nos ayuda a disfrutar el verdadero evangelio, la verdadera vida de Cristo impartida en el cuerpo, en cada uno de nosotros. Quiero orar contigo y decirte que este es el tiempo que hizo Dios para abrir los ojos de nuestro entendimiento y poder verlo a Él, enseñarlo a Él, disfrutarlo, vivirlo a Él, a Cristo Jesús. En Él tenemos la victoria, porque el poder del evangelio trasciende a todo lo que tú no te puedas imaginar. Conozcan a Cristo, para que conozcan la verdad presente, para que conozcan la palabra y sean los que van a cambiar la sociedad, a influenciar en las próximas generaciones y ver a Cristo en cada corazón, en cada casa y en cada familia.